Valle de Soa, rodeado de campos verdes, ríos de fresca agua azul y con algo de nieve en la lejana montaña de Indus Kush. Es 9 de octubre del 2012, poco después del mediodía. Regresan de clases del colegio de Kushal 20 niñas y 3 maestras. Ella, sin cubrir su rostro, está sentada al lado de su mejor amiga, Moniva. Hablan y bromean como cada día, con carpetas de exámenes contra sus pechos y mochilas escolares a sus pies. Tienen 15 años. Confían en que los talibanes nunca tocarían a una niña. De pronto, el autobús se detiene bruscamente. Un joven vestido de blanco sube por atrás. Moniva le dice en voz baja a Malala: «Mira, es uno de esos reporteros que viene a hacerte una entrevista». Pero este se inclina sobre ella y pregunta: «¿Quién es Malala?». Nadie dijo nada, pero varias niñas miraron a la del rostro descubierto. Aunque le temblaba la mano, hizo 3 disparos. El primer disparo realizado atravesó la cabeza de Malala hasta su hombro derecho, y con los otros 2 hirió a otros niños. El autobús hacía 2 viajes diariamente y aquel día tomaron el segundo. Les gustaba quedarse en la escuela. Ya en la ambulancia, su padre temía un nuevo atentado de los talibanes. Le parecía que todo el mundo debía de saber quién iba adentro. El peor momento para su madre fue cuando alguien llegó a casa con sus llaves que habían encontrado en el lugar del atentado. «No quiero llaves, quiero a mi hija», exclamó. «¿Para qué valen sin Malala?». La condujeron a toda prisa a la unidad de cuidados intensivos. El reloj mostraba que era poco después de las 5 de la tarde. «Mire, Ziauddin, se ve que la bala pasó muy cerca del cerebro», le dijo el doctor a su padre, y añadió: «La membrana cerebral estaba dañada por partículas de hueso. Debemos rezar a Dios. Si queremos que tenga alguna posibilidad, hay que operarla», dijeron después de evaluarle. «Si no la operamos, puede morir. No quiero que mire atrás y lamente no haber hecho nada». Fue una decisión que le cambió la vida. Su padre le dio su conformidad y en negro sobre blanco estaban las palabras: «El paciente puede morir». La operación duró casi 5 horas. Los talibanes emitieron un comunicado en el que asumían la responsabilidad por el atentado. «Hemos llevado a cabo este atentado y todo el que hable en contra de nosotros correrá la misma suerte», dijo el portavoz. «Malala se ha puesto en nuestro punto de mira por su trabajo pionero predicando el secularismo. Era joven, pero estaba promoviendo la cultura occidental en las zonas pastunes. Era pro-occidental, hablaba en contra de los talibanes, decía que el presidente Obama era su ídolo». Ella tenía 10 años cuando los talibanes llegaron al Valle de Soa. Moniva y ella habían empezado a leer los libros de Crepúsculo y deseaban ser vampiros. Les parecía que los talibanes habían llegado por la noche, igual que los vampiros. Pero estos aparecieron en grupos, armados con cuchillos y kalashnikovs.
Primero llegaron al Alto Swat, a la montañosa zona de Mata. Al principio no se autodenominaban talibanes y no se parecían a los talibanes afganos con turbantes y de párpados pintados de negro que habían visto en las fotos. Su líder era el Maulana Fazlullah, un hombre de 28 años. Poco antes del terremoto del 2005, Fazlullah apareció en Imanderi, una pequeña aldea a unos kilómetros de Mingora, al otro lado del río Swat, e instaló allí su emisora de radio ilegal. Había que dejar de escuchar música, ver películas y bailar. Actos pecaminosos como eso eran los que habían causado el terremoto, atronaba Fazlullah. Y si la gente no cambiaba esos hábitos, volvería a provocar la ira de Dios. Los mulá con frecuencia interpretaban equivocadamente el Corán y los hadices cuando los enseñan en el país, pues pocas personas comprenden el original árabe. Fazlullah explotaba esa ignorancia. Fazlullah les parecía una especie de Robin Hood, y creían que cuando llegara al poder distribuiría entre ellos las tierras de los Khans. Algunos Khans huyeron. El padre de Malala estaba contra el khanismo, pero decía que los talibanes eran peores. Entonces el mulá de la radio dirigió su atención a las escuelas. Empezó a hablar contra los directores de los centros de enseñanza y felicitando por su nombre a las niñas que habían abandonado la escuela. A las niñas que como Malala seguían yendo al colegio, las llamaba búfalos y ovejas. ¿Por qué no quieren que las niñas vayamos a la escuela?, preguntó Malala a su padre. Porque tienen miedo del bolígrafo, respondió. También dijeron que las mujeres no debían ir al mercado. La madre siempre le decía, tápate la cara, la gente te está mirando. Ella respondía, no importa, yo también les miro a ellos. Fazlullah convocó una achurá, una especie de tribunal local. A la gente le parecía bien porque la justicia era rápida. Los castigos decretados por la achurá de Fazlullah incluían latigazos públicos, algo que no habían visto antes. Sus hombres impidieron que el personal sanitario distribuyera las vacunas contra la poliomielitis, diciendo que las vacunas eran un complot de Estados Unidos para hacer estériles a las mujeres musulmanas y extinguir así a la población de Swat. Para la fiesta de Eid, fueron a la aldea de sus familias como siempre. Cuando volvieron a la escuela después de Eid, encontraron una carta pegada en la verja. Señor, la escuela que dirige es occidental e infiel, decía. Entre sus alumnos hay niñas y su uniforme es antiislámico. Ponga fin a esto o tendrá problemas y sus hijos llorarán y se lamentarán por usted. Lo firmaban fidayines del Islam. Oyeron en las noticias que el presidente Mashurraf había enviado 3.000 soldados al valle para enfrentarse a los talibanes. Al día siguiente, el atentado contra un camión del ejército por parte de un terrorista suicida mató a 17 soldados y 13 civiles en Swat. Durante toda la noche se escucharon el ratatatata de los disparos de cañones y ametralladoras desde las montañas. Apenas se podía dormir. El 27 de diciembre del 2007, Benazir Bhutto organizó un mitin electoral donde decía: derrotaremos a las fuerzas de extremismo y la militancia con el poder del pueblo. Declaró entre ovaciones. De repente se oyó un estallido, una explosión, cuando un terrorista suicida hizo detonar sus explosivos junto al coche. Benazir se desplomó. Todos empezaron a llorar y a rezar por ella. Cuando se enteraron que había muerto, en el corazón de Malala decía:
¿por qué no vas tú y luchas por los derechos de las mujeres? Anhelamos la democracia, pero ahora la gente se preguntaba si Benazir puede morir. Nadie está a salvo. Parecía como si el país se estuviera quedando sin esperanzas. Su escuela era un refugio de los horrores de afuera. Las demás niñas de la clase querían ser médicos, pero ella decidió que quería ser inventora y hacer una máquina antitalibanes que acabara con ellos y destruyera sus armas. Su padre recibió una llamada de un corresponsal radiofónico de la BBC. Estaban buscando una maestra o una niña que escribiera un diario sobre la vida bajo los talibanes. Cuando oyó a su padre hablar sobre esto, dijo, ¿y por qué no yo? Ella quería que la gente supiera lo que estaba ocurriendo. Desde el móvil de su madre y el de la esposa del corresponsal, este reportero la orientaría, haciéndole preguntas sobre la jornada y pidiéndole que le contara pequeñas anécdotas o le hablara sobre sus sueños. Hablarían durante media hora o 45 minutos en Urdu, pues el blog aparecería en Urdu y él quería que la voz fuera lo más auténtica posible. Entonces él redactaría las palabras y una vez a la semana aparecería en el sitio web en Urdu de la BBC. Le dijo que podría ser peligroso utilizar su nombre real y le dio el seudónimo de Gul Makai, que significa azulina, y es el nombre de la heroína de una popular leyenda pastún. La primera entrada del diario apareció el 3 de enero del 2009 con el encabezamiento Tengo miedo. Ayer noche tuve un sueño terrible lleno de helicópteros, militares y talibanes. He tenido sueños así desde que comenzó la operación militar en Swat, decía. Una entrada se titulaba No lleves ropa de colores llamativos. En ella escribió, me estaba arreglando para ir a la escuela y me iba a poner el uniforme cuando me acordé del consejo del director, así que decidí llevar mi vestido rosa favorito. El diario de Gul Makai despertó interés incluso lejos de casa. Algunos periódicos reprodujeron extractos. La BBC incluso hizo una grabación con la voz de una niña y empezó a ver que el bolígrafo y las palabras podían ser mucho más poderosos que las ametralladoras, los tanques o los helicópteros. Estaban aprendiendo a luchar y aprendiendo lo poderoso que somos cuando hablamos. Mucha gente tenía miedo. A principios de junio del 2009, solo quedaban 10 niñas en una clase en la que habían solo 27. El miércoles 14 de enero fue el día que cerró su escuela de niñas. Cuando alguien le quita el bolígrafo a los estudiantes, te das cuenta de lo importante que es la educación. La escuela de niños volvería a abrir sus puertas después de las vacaciones de invierno, pero el cierre de la escuela de niñas representaba una reducción considerable en los ingresos de la familia. La educación es la educación. Debemos aprender todo y después elegir qué camino seguir. La educación no es oriental ni occidental, es humana. Malala es una niña, decían. Y ni siquiera los talibanes matan niñas. Dios, te ruego que hagas a Malala como a Benazir Bhutto,
pero no le des la breve vida de Benazir. Aunque el colegio había cerrado, siguió escribiendo el blog. 4 días después de la prohibición de las escuelas de niñas, destruyeron 5 más. Pero la gente alzó su voz, incluso los medios de comunicación pakistaníes, que hasta ahora habían sido blandos con el tema del talibán, estaban indignados. La presión de todo el país surtió efecto, y Fazlullah accedió a levantar la prohibición para las niñas hasta 10 años, es decir, hasta el 4.º curso. Ella estaba en el 5.º curso y algunas niñas fingieron ser más pequeñas de lo que realmente eran. Ahora había 12.000 soldados en la región, 4 veces más que los efectivos que supuestamente tenían los talibanes. No obstante, el 70% de Swat estaba bajo control talibán. El timbre del colegio volvió a sonar por primera vez el 1 de agosto. Fue maravilloso oírlo y entrar corriendo y subir por las escaleras, decía Malala. Ella estaba muy feliz de ver sus antiguas amigas. Al parecer todo el mundo sabía que ella había escrito el diario de la BBC. Una de las niñas de su clase no volvió a la escuela aquel año. Le habían casado en cuanto llegó a la pubertad. Parecía mayor para su edad, pero solo tenía 13 años. Poco después, oímos que tenía 2 hijos. Luego del atentado a Malala, parecía que todo el mundo estaba indignado. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, lo describió como un acto abominable y cobarde. El presidente Obama lo calificó de deplorable, repugnante y trágico. Lo primero que pensó Malala cuando recobró el conocimiento fue: gracias a Dios, no estoy muerta. Pero no sabía dónde se encontraba. Se daba cuenta de que no estaba en su país. Médicos y enfermeras hablaban en inglés, aunque parecían ser de muchos países distintos. Lo único que lamentaba era no haber tenido la oportunidad de hablar con ellos antes de que le dispararan. Ahora nunca oirían lo que ella tenía que decirles. No abrigaba ningún mal pensamiento sobre el hombre que le disparó. Ningún pensamiento de venganza. Solo quería regresar a Swat. Quería volver a casa. Un día su doctora principal, la doctora Fiona, le mostró una bolsa llena de tarjetas, juguetes y dibujos. Eran de personas de todo el mundo, niños en muchos casos, que les deseaban una rápida recuperación. Le dijeron que miles y millones de personas y niños en todo el mundo habían mostrado su apoyo y habían rezado por ella. Entonces se dio de cuenta de que le habían salvado la vida esa gente. Seguía viva por una razón. Se dio de cuenta de que los talibanes habían conseguido hacer una campaña global. Pero no se daba cuenta entonces de que no iba a regresar a casa. Su misión, de ahora en adelante, le exigía de forma decisiva actuar para educar a las niñas y empoderarlas para cambiar sus vidas y sus comunidades. La Fundación Malala cree que cada niña y cada niño tiene la capacidad de cambiar el mundo y que todo lo que necesita es la oportunidad.